Busquemos en nuestras Biblias el libro de Colosenses. Colosenses. Vamos a compartir el mensaje de hoy en el capítulo 2. Bendito sea Jesús. Versículos 13, 14 y 15. Colosenses, carta del apóstol Pablo a los colosenses en el capítulo 2, versículos 13, 14 y 15. Antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y a las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Diga conmigo, Jesús triunfó sobre los poderes y sobre las potestades. Amén. Cuando uno se ahonda en estos versículos bíblicos y conociendo la cultura del momento, es como que podemos entenderlo con profundidad. Dice que Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Para entonces, lo que se estilaba era poner, la cruz era reservada, era un invento de los romanos, que eran bastante carniceros, eran torturadores, era el peor ejército que se haya conocido. Los romanos eran lo peor de lo peor. Y ellos buscaban la manera de torturar a sus adversarios. La peor tortura era el sacrificio de la cruz, porque era una muerte lenta. La manera que estaban colocados se iban muriendo, la opresión del corriente sanguíneo, los calambres, el amortiguamiento, era una muerte lenta y tortuosa. Esa la inventaron los romanos. Entonces, la gente que iba a la cruz eran los peores asesinos, es decir, lo peor de lo peor de lo peor, iban a la cruz. Y arriba, ustedes siempre habrán visto que había una frase inscripta, a veces en algunos crucifijos, que dice INRI, ¿no? Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, quería decir. Porque arriba, en la cruz, se ponía la razón por la cual el hombre habría sido crucificado. Entonces ponían ladrón, asesino, etcétera. Por ladrón, y ahí estaba. Entonces la gente, las cruces también eran puestas a las afueras de la ciudad para que toda la gente que entrara. Por eso Jesús, el Gólgota, queda a las orillas y casi en el acceso a la ciudad de Jerusalén. Entonces era como mostrarle a la gente que se porten bien si no iban a terminar en la cruz. Entonces la gente que entraba a la ciudad los veía a los crucificados y entraba. Por eso la gente dice que pasaba por ahí. Entonces era todo un cuadro diseñado para que la gente se asuste y tema la autoridad. Entonces allí se ponía la causa por la cual la persona era crucificada. Entonces, siguiendo esta costumbre, porque la cultura es como el envase del mensaje de Dios, dice que anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Es decir, todos nosotros tenemos un listado de razones por las cuales mereceríamos la cruz. La paga del pecado es muerte. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz, Él muere en nuestro lugar. Entonces Él dice que el acta de los decretos que nos era contrario, imagínense la lista de pecados que nosotros hemos tenido, dice que Él la llevó a la cruz y la clavó en la cruz. Es decir, Él estaba ahí, pero muriendo por nuestros pecados, no por los suyos, porque Él no había conocido pecado. Entonces dice, Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Entonces cuando el enemigo viene a acusarte, tú tienes que decirle, el acta de los decretos, todos mis pecados fueron clavados en la cruz. Entonces, esto es muy fuerte. Jesús dice que por cada uno de nosotros Él llevó todos nuestros pecados. Esa es la buena noticia del Evangelio. El Evangelio es buena noticia, que nuestros pecados han sido perdonados. Y ahora tenemos acceso a Dios porque Jesús pagó un precio de su propia vida. Alguien tenía que pagar el precio y Jesús pagó el precio.
¿Cuál fue el precio? Su muerte expiatoria en la cruz. Y aquellos que creen en este sacrificio son beneficiarios del sacrificio. Entonces cuando nosotros decimos, yo creo que Jesús murió por mí, este acto de fe me hace beneficiario de la cruz. Por eso dice Isaías capítulo 53 que Él vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho. Cada uno de nosotros somos el fruto de su aflicción. Él murió por ti, murió por ti, murió por ti, murió por ti, por todos. Y cada uno de nosotros, Él murió en la cruz. Entonces, dice que además de ocupar nuestro lugar, dice, desarmó además a los poderes y a las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Entonces dice versículo 16, no permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o por lo que beben, etcétera, etcétera. Después que Cristo murió, el enemigo no nos puede acusar. Dice Apocalipsis que el diablo es el acusador y tiene huestes. Cuando el diablo cayó, arrastró una tercera parte de los ángeles del cielo. Entonces, esos son las potestades, los poderes que se mueven en el mundo hasta que la iglesia le notifique que han sido derrotados. Entonces, la iglesia cumple una función importante. Por eso, todo lo que está ocurriendo a nivel mundial pareciera ser una cuestión política de poder, etcétera, etcétera. Pero el ataque es contra la iglesia de Cristo. Lo único que puede detener el avance del mal es la iglesia de Cristo. Lo único que puede detener la oscuridad es la luz. Y dice Jesús, ustedes son la luz del mundo. Amén. Él lo dice y nosotros lo creemos. Nosotros somos elegidos por Dios para resplandecer en medio de una generación perversa y adúltera. Entonces, acá la Escritura nos da la certeza de que Él murió por nosotros, pero además, dice, pero además venció a los poderes y a las potestades y triunfó sobre ellos en la cruz. Amén. Es decir, nosotros vamos a tener una lucha espiritual contra estas huestes, pero sabemos que ya fueron vencidas. Lo que hace la iglesia, porque ustedes van a ver que en la Escritura hay muchos términos legales, decreto, leyes, etcétera. Entonces dice que nosotros ahora, para decirlo de una manera actual, nosotros somos los notificadores. Venimos a notificarle. ¿Nunca le cayó a alguien a notificarle del juzgado? Mamá, qué mal momento, ¿no? Mire, soy un oficial de justicia, vengo a notificarle. Chao. Qué fiero, ¿no? Entonces lo que hace el oficial de justicia es notificar a la persona una decisión que tomó el juez. Y acá lo que pasó es que el diablo fue derrotado y la iglesia debe notificarle al diablo que ha sido derrotado. No te veo el entusiasmo. Usted es un notificador del cielo. El juez justo ya determinó. Jesús venció a todos nuestros enemigos. Al pecado, al mundo, a Satanás, a la muerte. Todo lo que le era contrario al hombre, Jesús lo venció y puso al enemigo debajo de nuestros pies. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, yo quiero decir esto como una introducción, porque cuando nosotros vivimos la vida, y la vida es un drama que Dios permitió que existiera, y le involucró, también está mezclado con problemas. La vida está mezclada con problemas. Aquella gente que quiere vivir una vida sin problemas se equivoca, más vale que se vaya acomodando. Dice Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Entonces tenemos que entrar a la cancha sabiendo que ya el partido fue ganado. Ahí es cuando los equipos le llevan muchos puntos al segundo y antes que termine el campeonato ya es campeón. Pero entra a jugar por compromiso, ¿sí? Porque capaz que el otro equipo está peleando por ascender o descender, ¿no? Y tiene que jugarse el partido. Entonces este partido tiene que jugarse. Pero Dios en su amor quiere que nosotros seamos los que venzamos a las tinieblas en su nombre y los pongamos debajo de nuestros pies. Quiero que se mueva entonces conmigo el libro de Romanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Allí en el capítulo 16. Versículo 20, Romanos capítulo 16, versículo 20. Hay una palabra que se está cumpliendo delante de nuestros ojos y usted tiene que saberlo. Dice, muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.
Amén. Cuando apóstol Pablo dice muy pronto, desde aquel entonces hasta ahora han pasado 2000 años. Muchas cosas se han ido cumpliendo en el transcurso de la historia de la humanidad. ¿Y cómo concluye esto? Con el diablo debajo de nuestros pies. El salmista profetizando dice que le dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que pongas tus enemigos debajo de tus pies. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y el fin del enemigo es ir a parar. ¿A dónde? Entonces, la iglesia tiene que cambiar ese concepto de baja estima, de soy poca cosa, que yo, que el traumadito, etcétera. Tenemos que salir nosotros de la autocondenación, de la condenación del diablo, que nuestro pasado nos condena y nos atormenta, y posicionarnos en el lugar que Cristo nos posicionó. Dice que nos sentó en lugares celestiales con Cristo para gobernar. Entonces, Dios nos promovió a un nivel de gobierno. Tenemos que aprender a gobernarnos a nosotros mismos, con la gracia del Señor. Aquel dice: más vale alguien que se gobierne a sí mismo que conquiste ciudades. ¿De qué nos va a servir conquistar afuera si no conquistaste adentro tuyo? ¿De qué le sirve a la persona ser exitoso afuera y ser un fracasado en su familia? Dios quiere que nosotros, mire, como una espiral, primero tengamos dominio propio, que podamos gobernar nuestra mente, nuestros corazones, no dejar que los sentimientos negativos, que fatalismo nos gobierne, sino por la palabra decretar: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Aunque pase por las aguas no te anegarás, y aunque pase por el fuego no te quemarás, porque mi mano derecha te sostiene. Amén. Entonces, hay miles de promesas de parte de Dios. Agarre alguna. Amén. Mire, si usted se agarra de una, pero si agarra fuerte, puede llegar muy lejos. Dice el Señor que tus pecados fueron perdonados. Dice el Señor que Él preparó un camino de bendición. Dice el Señor que aunque ando en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Él estará contigo. Su vara y su cayado te infundirán aliento. Y Él adereza mesa para mí delante de mis angustiadores. Él nos va a guardar, Él nos va a prosperar, Él nos va a bendecir. Entonces nosotros tenemos que caminar en este mundo como gente que ha sido rescatada como del fuego para una vida mejor. Lo que le queda al Hijo de Dios es gloria. Dice el apóstol Pablo cuando trata de explicar en Corintios cómo es la gloria de los hijos de Dios, cómo es la gloria de la iglesia. Y dice: mire, cuando Moisés subía al monte Sinaí y estaba con el Señor, volvía y su rostro resplandecía. Y la gente le miraba y su rostro resplandecía. Después Moisés se puso un velo en los ojos y bajaba de la montaña con un velo, digamos con el barbijo. ¿Para qué? Para que no se viera cuando la gloria se iba. Pero dice: para ustedes no será así, la gloria irá en aumento, porque la gloria de Dios en sus hijos va a ir en aumento como en la aurora. Isaías capítulo 61, 60 dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor viene sobre ti. Y la gloria del Señor va a ser como la aurora que va en aumento, y las naciones andarán a tu luz. Entonces, el destino de la iglesia es una iglesia gloriosa. No te veo el entusiasmo. Dice la palabra: no nos entusiasmamos porque la palabra dice. La palabra de Dios es inequívoca, es certera, es amén. Si Dios dice, lo va a cumplir. Por más que veamos que nuestra situación sea difícil, Él nos va a sacar adelante. Él dice que venció a las potestades, nos dio la victoria, y lo creemos. Entonces nosotros tenemos que caminar en este mundo ya no con baja estima, que soy un perdedor, un derrotado. Cristo murió por mí. ¿Me está entendiendo? La actitud nuestra tiene que ser una actitud de fe, de victoria. No porque creemos que nosotros tengamos fuerza propia. Él nos hizo especiales. Hay una palabra ahí en Deuteronomio capítulo 6 que dice el Señor que Él llamó al pueblo de Israel porque era el pueblo más insignificante, y lo hizo un pueblo especial porque se enamoró de ellos. ¡Wow! ¡Qué palabra! Es decir, nosotros somos hijos de Dios no porque tengamos algún mérito. Dice la Escritura que escogió lo vil y lo menospreciado para hacerlo sabio y avergonzar a los sabios de este mundo. Entonces tenemos que caminar como escogidos. Dios me llamó, Dios me escogió, Él me limpió, Él ha preparado un camino de bendición para mí.
Nada puede detener la bendición sobre tu vida. Dice Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice: esposos, amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo para purificarla y santificarla por la palabra y presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Así que tu destino es que es ser una iglesia gloriosa. Pero yo tengo muchas cosas, te va a limpiar de todas. Pero yo tengo muchas malas mañas, te las va a quitar. Él es poderoso, si lo dejamos actuar. Él es poderoso para sacarnos nuestras historias tristes, para sacarnos nuestras malas mañas, para sacarnos los malos pensamientos. Él nos dará una nueva mente y un nuevo corazón. El plan de Dios es que nosotros resplandezcamos. Nosotros vamos a iluminar este mundo, pero primero tiene que trabajar con nosotros. Dios ha preparado para nosotros un camino de bendición. Y aunque vivimos en un mundo adverso, mire, nosotros vemos esta cuestión de la pandemia como un propósito de Dios. De hecho, que este mensaje se llama desde la crisis a la bendición, porque es la dinámica divina. Dios nos ha bendecido y vemos que en el Antiguo Testamento, que fue escrito para nuestra enseñanza, como cada vez que el pueblo escogido de Dios, Israel, estaba en situaciones de extrema dificultad, que ya estaba a punto de ser destruido, Dios los sacó con su poder adelante y en victoria. Muchas son las historias que nos pueden servir como ejemplo. El libro de Esther. Lea el libro de Esther, cómo había un malvado Amán que había hecho que el rey Asuero haga un decreto para destrucción de Israel y había preparado una horca para Mardoqueo, pero Dios cambió la maldición en bendición. Y Amán fue a la horca y Mardoqueo fue promovido a niveles de gobierno. Siempre esa es la mecánica. Y en este tiempo que la gente ve crisis, amados, la crisis es para promover a los hijos de Dios a otro nivel, porque vamos a buscar a Dios como nunca le hemos buscado. Vamos a tener una relación más profunda con Dios. Vamos a ser sinceros en nuestras confesiones. Vamos a ser buenos en confesar nuestros pecados, porque Dios sabe que en nuestro andar podemos equivocarnos, pero aún eso lo planeó. Porque si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Dios lo preparó todo. Pero yo a veces, pastor, yo a veces me doy cuenta que miro y me doy cuenta que no, sigo haciendo macanas. Confiésale al Señor, porque ella murió por esas macanas que hiciste. Entonces, caminamos en victoria. Y apóstol Juan dice: y si alguno hubiere pecado, debemos que proponernos vivir en santidad y agradarle al Señor. Pero si cometes un error, no te preocupes, el trono de la gracia está intacto. Jesús ya murió. No estamos nosotros pensando a ver si Dios nos perdonará. Ya te perdonó. Esa fidelidad de Dios nos mueve al arrepentimiento. Porque para restaurar mi relación con Dios, lo único que necesito es confesarle mi pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, no solamente a nosotros, sino a todo el mundo. Amén. Entonces, amado, si Dios ha preparado un camino de bendición, tenemos que gozarnos. Y cuando vienen dificultades, crisis, leerlas en el sentido de oportunidades. La crisis puede ser una oportunidad de crecimiento, de restauración matrimonial, de restauración de los vínculos. Dios puede restaurar todo a través de la crisis. Crisis para un hijo de Dios significa promoción, significa oportunidad, porque Dios va a ejercitar nuestra fe. Dios va a hacer que le busquemos como nunca le hemos buscado. Vamos a leer la Biblia como nunca hemos leído y vamos a clamar como nunca hemos clamado, con un corazón contrito y humillado, y Dios nos va a promover. Yo sé que muchas veces con tanto bombardeo de información vemos que es un tanto difícil mantener un ánimo alto y una actitud positiva, pero Dios nos hizo especiales. Dios nos hizo para que nosotros demos la nota de fe y de esperanza a nuestro entorno. No importa cuán difícil parezca, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Si Dios nos metió en este berenjenal, Él sabe cómo sacarnos de ahí. Mire, cuando el diablo quería tocar a Job, le tuvo que pedir permiso a Dios. Y en un momento en el Nuevo Testamento, Jesús le dice a Pedro: Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearlos, pero no se como a trigo, perdón.
Pero no se preocupen, he orado, Padre, para que no le falte la fe. ¿Qué significa? Que la soberanía de Dios significa de que cada vez que el diablo quiere tocarte, tiene que pedirle permiso al Padre. Y Él permite que el diablo te toque. ¿Para qué? Para agrandar tu fe, para que salgas airoso, para que salgas victorioso, salgas con más fe, más gozo y sepas y des testimonio que Dios es poderoso para sacarte de la situación más difícil. ¿Cuánto lo creen? Porque Dios es Dios de cosas imposibles. Dios puede que te dé una palabra y la veas como muy lejana, o tengas una crisis que no le veas la salida. Es el momento oportuno para ejercitar la fe. Amén. Mire, Dios le hizo una promesa tremenda al pueblo de Israel. Lo sacó de Egipto milagrosamente, lo sostuvo con maná del cielo y hacía que le llevan codornices. Le sacó agua de la roca y lo alimentó y lo bendijo, lo protegió durante 40 años. Su ropa no se envejeció ni el calzado se estropeó. Y luego, después de 40 años de un tratamiento de Dios con Israel, ¿qué hizo? Lo introdujo a la tierra prometida. Y dije, yo lo introduzco en una tierra que fluye leche y miel. Ya Moisés, a la orilla del río Jordán, mandó a 12 de los hijos de Israel para que conocieran la tierra. Usted conoce la historia, Números capítulo 14, léalo luego. Entonces ellos volvieron y dijeron, ciertamente esta tierra traga a los habitantes. ¿Cómo? Mire, allá hay gigantes, son muchos, están armados hasta los dientes y viven en ciudades amuralladas. Así que mejor nos volvamos a Egipto. Busquemos un jefe, el más mala onda, el más incrédulo. Mire, para volverse a Egipto había que buscar el peor, ¿no? Dice, busquemos un líder y volvamos a Egipto. Que no te elijan para ese liderazgo, amado. Pero hubo dos que tuvieron una actitud diferente, diga, espíritu diferente. Vieron lo mismo porque Josué y Caleb también fueron de la excursión. Y ellos dijeron, sí, los comeremos como pan. No te ve el entusiasmo. Los comeremos como pan. Pero ellos estaban en inferioridad de condiciones. ¿Cómo podían vencer a gigantes que vivían en ciudades amuralladas y estaban armados hasta los dientes? ¿Sabe por qué podían vencerlos? Porque Jesús les dijo, yo les entrego a estas naciones. Entonces, mire, cuando usted está en crisis no necesita ver la salida, tiene que creer que la hay. No necesita ver la salida, tiene que creer que la hay. Dice Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearte como a trigo. Y esto de la pandemia y esto del coronavirus, Dios está zarandeando para separar la paja del trigo. Diga, yo creo que soy trigo. Porque a la paja se la separaba y se le prendía fuego, pero el trigo era usado para pan. Amados, Dios está purificando una iglesia. Va a sacar una iglesia llena de fe. Decirle al que está ahí a 1,5 metros o más o menos, están hablando de vos. Dios te va a sacar bueno. Dios va a convertir la crisis en bendición. Dios va a convertir la crisis en bendición. El evangelio va a crecer. El evangelio va a crecer como reguero de pólvora. La gente se va a convertir, milagros vamos a ver. Y en medio de gran adversidad, el reino avanza contra viento y marea. De nuevo están hablando de vos. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? Dios ha preparado bendición para ti. Pero ¿sabe qué? Está envuelta en un paquete que dice problemas. La bendición está envuelta en un paquete que dice problemas. Crisis, y nadie lo quiere agarrar el paquete. Pero hermano, las crisis son parte de la vida. A veces los cambios culturalmente están asociados como con problemas. A veces la gente no quiere cambios. No. Yo he ministrado a familias que digo, mira, no te conviene seguir viviendo ahí. Tenés tantos conflictos con tus parientes, con tus vecinos, con esto, con el otro. Vete de ese lugar. Ay, no, porque los chicos están acostumbrados y acá los vecinos. Mire, he ministrado a padres que le digo, tu economía no está para pagar ese colegio de tus hijos. No, es que los amigos, ellos no quieren separarse de sus compañeros. Entonces a veces por cuestiones sentimentales no nos mudamos cuando ya tendrías que haberte movido de ese lugar. Entonces no los sacamos los chicos del colegio y siguen pagando una cuota que no puede pagar. Porque no, que se va a separar de sus amigos. Dios le ha reservado mejores amigos.
Si Dios te mueve, no te preocupes de dejar algo atrás. Si Dios te mueve, no te preocupes de cambiar de lugar donde vives o de cambiarte de colegio. Los niños, no te preocupes, hay otros niños mejores. Entonces, Dios no nos ha llamado, y aquí termino, mis hermanos, para ser gobernados por sentimientos. Dios nos ha llamado para ser guiados por su Espíritu Santo. ¿Sabe qué dice la Escritura? Los hijos de Dios son aquellos que son guiados por su Espíritu. Entonces a veces yo estoy ministrando, buen hermano, yo veo que lo que más te conviene es esto. No, pero yo siento que no sé qué, y mi esposa también no sé qué siente, y mis hijos también sienten no sé qué cosa. Acá no vale que lo que siente, sino que el Espíritu te guía. Entonces cuando Dios nos guía a hacer cambios en nuestras vidas, hay una bendición escondida en la obediencia. A veces, mire, para obedecer, no solamente tenemos que obedecer cuando todo está viento en popa. No solamente tenemos que obedecer cuando me gusta la idea. Tengo que obedecer cuando Dios aún me está reclamando cosas que a mí me cuesta soltar. No, pero mire, hay gente que tendría que haberse movido de donde está, pero por sentimientos no se movió. ¿Está entendiendo? Hay cosas que debimos hablar y no las hablamos porque no, pero... Entonces nos dejamos guiar por los sentimientos humanos y a veces descalificamos. Dios te dice, háblale a tu compañero de trabajo, necesita de Cristo. No, pero él es difícil, es complicado. Dios sabe cómo ablandar a la gente. Entonces, no te preguntes a ti mismo si Dios es capaz de cambiar las vidas. Si Dios te dije que le prediques al más difícil, predicale, Dios lo va a cambiar. Para Dios no hay duro que no se ablande. Pero yo tengo que obedecer, habla. Si Dios te dice habla, habla, es problema de Dios. Usted tiene que obedecer. Y si usted está en mucho rollo y dice, cállate, usted está loco por hablar, cállese. No te veo el entusiasmo. Mire, cuando usted ha hablado y no produjo ningún cambio, el próximo paso es orar por el asunto. Dios te dice, no hables más. Ahora, ¿sabe qué? Te vas a hincar de rodillas y vas a orar por ese asunto. Y usted ve la gloria de Dios moviéndose. Pero partimos de algo. Dios ha preparado un camino de bendición para cada uno de nosotros. La crisis Dios la convertirá en bendición. La crisis Dios la convertirá en promoción. Pero tenemos que acercarnos a Dios y oír la voz de Dios. Dejarnos guiar por Dios. ¿Y a dónde nos guiará Dios? A un camino mejor. ¿Cuánto lo creen? Dios ha preparado un camino de bendición para nosotros. Dios ama convertir los tiempos de crisis en temporadas de avance y de crecimiento. Ya lo conocemos a Dios. ¿Lo conoce a Dios? Así actúa. Te mete en un problema para que salgas mejor. Te mete en un problema para sacarte mejor. Lleno de fe, lleno de amor, lleno de paciencia, Dios te va a promover. ¿Cómo? En medio de crisis. Y termino, mis amados, con lo más grande es la lucha. Porque no luchamos contra seres humanos. Luchamos contra huestes y potestades que ya fueron derrotadas. Pero cuando nosotros luchamos en la fe, oramos, clamamos, buscamos la voluntad de Dios en medio de esas situaciones, finalmente nos damos cuenta que resulté mejor que al principio. Dios nos preparó un camino de bendición y Él se especializa en convertir nuestras crisis en bendiciones. ¿Cuántos lo conocen a Dios? Dios es ya conocemos algo de Él. Nos mete en líos para que salgamos victoriosos. El carácter nuestro es transformado. Nuestra manera de pensar es promovida. Venimos con muchos pensamientos de la vieja vida, pero en la presencia de Dios, Dios cambia nuestros esquemas, paradigmas, moldes y tenemos un pensamiento superior, el de Dios. Dios ha preparado caminos de bendición y esta batalla contra todo este caos
Porque lo que quiere el enemigo sobre el planeta es traer caos. Quiero que lo sepa. Pero a ti no te tocará. A ti no te tocará. Tenemos que ser como Josué. Los comeremos como pan. Nosotros no sabemos cómo Dios lo hará. Josué no sabía cómo, pero sobrenaturalmente Dios le entregó la tierra. Y Dios te va a dar la salida. Lo único que espera es que nosotros digamos: sí, Señor, yo creo que tú estás en el asunto y me sacarás victorioso. Amén. ¿Cuántos creen que Dios les sacará victorioso? ¿Cuántos quieren ser promovidos? Yo quiero orar por ustedes para que su crisis se convierta en bendición. No necesitamos ver la salida, necesitamos creer que Dios nos dará la salida. Hay la gente que espera una señal. Sí, yo con una señal. Mire, los que esperan señales se llaman incrédulos. A Jesús le pidieron señales. Danos señales y te creeremos. No le va a dar ninguna señal sino la de Jonás. Jonás, el del pez, que tuvo 3 días allí en el pez y luego salió. Él dice: mi señal será que voy a morir por ustedes en la cruz. Ya lo hizo. Así que no le pida señales a Dios, créale a Dios. Hay gente que da una señalcita: Señor, si tengo que hacerte negocio. Si el Señor te dijo que lo haga, hazlo. No sé si me explico. Si tienes que hacer algo y sientes que es de parte de Dios, no especules. Dile: Señor, en tu nombre lo haré. Yo venía hablando con un discípulo ayer que ore. Le digo: ora que Dios te diga cómo vas a salir. ¿Cuál es el trabajo en el cual vos vas a fluir? Y yo le digo: me pasaré el día contándote testimonios de los discípulos que Dios los sacó a lugar espacioso. Mire, tenemos discípulos que quedaron sin empleo, pero no sin trabajo. Tenemos una discípula, algunos conocen, en Villa Carmela. Abrió una pequeña verdulería, pero pequeña, bien pequeña, por guía del Señor. Es una intercesora. Pequeña verdulería. Y fue cada vez un poquito más grande, un poquito más grande, un poquito más grande. Y siempre ministrándole. Esta verdulería es una puerta al cielo, es una bendición. Verdulería. Y la verdulería creció. Hoy anda en una 4x4. No tiene una, tiene 3 verdulerías. Su esposo, que manejaba un taxi, dejó el taxi para ser su socio. Entonces, cuando Dios te guía, te va a mandar, aunque sea, yo le decía al discípulo, a vender ballenitas. Me dice: ¿qué son las ballenitas? Claro, eran acá unos plastiquitos que endurecían el cuello para los que son más niños. Entonces, vender ballenita era lo más decir. Dice: vende ballenita en el bajo, decía. Imagínese cuánto puede ganar uno vendiendo. Pero si Dios te dice: vas a ganar plata vendiendo ballenita en el bajo, compra ballenitas. Quiero decirte que si Dios te va a sacar, Él sabe cómo sacarte. Lo que necesitamos es acercarnos a Dios, oír su dulce voz y ser guiado por Él. Y lo que Él te diga, hazlo. Amén. Quiero orar por aquellos que están en crisis y que dicen: necesito fe, necesito una palabra. Póngase de pie en esta mañana hermosa. Quiero orar para que nadie se queje de las circunstancias, sino que pueda abrirse sus ojos y ver que Dios está en el asunto. No nos quejemos de las cosas que nos pasan. La queja es de los que no conocen al Señor. Los que conocen al Señor alaban en medio de la crisis. Pero para eso hay que tener fe. Y dice el Señor: el que tenga falta de fe, pídasela al Señor. Jesús le dijo: Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero no te preocupes, he orado al Padre para que no te falte la fe. Levanta tu mano al cielo. Padre, yo declaro sobre esas manos levantadas y declaro que no les faltará la fe, que van a salir victoriosos de la crisis porque ellos han creído en ti. Una unción de fe caiga ahora sobre tu pueblo. Unción de fe, fe, entusiasmo, confianza en Dios. Te vas a abrazar a Dios como nunca te abrazaste, lo vas a conocer como nunca lo conociste.
Dios te ha llamado, pero no para que quedes a mitad de camino, sino para que avances en medio de pruebas, en medio de dificultades. Dios quiere glorificarse en tu vida para que cuentes sus maravillas. Levanta tu mano al cielo, mantenga ahí. Padre, fluya un espíritu de fe en este lugar. Fe, 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 entusiasmo. Señor, despierta hambre y sed de tu presencia en aquellos que no tienen entusiasmo, que no tienen la fuerza, el ánimo para orar, para leer la Escritura. Señor, anímalos, atráelos con lazos de amor, que puedan tener un tiempo contigo y tú les reveles los secretos bien guardados, porque Él ha preparado cosas para ti, están guardadas en el lugar secreto. Yo, Padre, yo declaro que se levanta una generación del lugar secreto. Yo declaro que se levanta una iglesia que intima con Dios. Yo declaro que se levanta una iglesia poderosa en fe, poderosa en Dios. Levanta tu mano si eres esa iglesia. Padre, declaro que esta es la iglesia que tú preparaste para este último tiempo, llenos de fe, llenos de entusiasmo, que conocen a Dios, que disfrutan de la victoria y contarán tus maravillas. Yo bendigo a cada uno de ellos y a las familias que representan, y declaro que cada uno tendrá un testimonio para contar las maravillas del Padre. Los bendigo con fe en tu nombre, en el nombre de Jesús. Declaro que serán los que convierten la crisis en bendición, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aplaude a Jesucristo.